Muy buenas noches, estamos aquí en el Tribunal Superior de Justicia, en este primer programa de una charla con sentido, y qué mejor que comenzar con una autoridad aquí del estado de Yucatán, con el doctor Marco Celis Quintal, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado, doctor, esta invitación, y pues hoy una charla que quisiera tener con usted, amigable, una charla para que todo el público yucateco y bueno, los que nos vean por medio del internet, pues se pueda enterar de lo que hace el Tribunal Superior de Justicia y sobre todo los magistrados que la componen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho, eres muy amable. Esta es tu casa, es el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia y estamos encantados de que estés con nosotros, pero además de la importancia del programa que ahora inicia y que tiene la gran función social de dar a conocer qué es lo que está pasando con los servidores públicos. Pues mira, yo comenzaría, doctor, con la primera pregunta. Estamos aquí en este salón, en este edificio, la verdad, muy impresionante, con una vista maravillosa, se respira tranquilidad acá, aunque se llevan asuntos muy importantes, juicios, y bueno, ¿qué es lo que hace el Tribunal Superior de Justicia del Estado? ¿Qué es lo que los yucatecos pueden esperar de este tribunal? Sí, efectivamente, como tú lo dices, este es un edificio majestuoso, es una joya de la arquitectura moderna, que seguramente con el paso de los años, de las décadas, será un clásico. Es un edificio que busca ser transparente, que busca que la justicia no oculte nada, y eso es a lo que vamos también en nuestro sistema de justicia, que la justicia sea totalmente abierta, pública, transparente. Por eso la importancia de un edificio como este. Y bueno, finalmente te comento, este edificio también es muy importante porque no solamente es la sede del Tribunal Superior de Justicia donde están los magistrados, sino también está la justicia viva, ¿no? Esa justicia de todos los días. Hoy, por ejemplo, se está llevando a cabo una audiencia de juicio oral que aquí en la sala de audiencias que te invitaría a que visitáramos. Es una sala de audiencias única en el país por su arquitectura, por su diseño, etcétera, y su funcionalidad. Pero bueno, el gran objetivo se cumple a cabalidad en el sentido de que aquí se realizan las audiencias de revisión que tienen que ver los magistrados, es decir, la apelación y la casación. Y bueno, te voy a platicar un poquito qué es lo que hace el Poder Judicial, qué hacen los magistrados. Como pues, nuestra amable televidencia sabrá, existe en el poder público tres poderes. Uno de ellos es el poder que crea las leyes, que crea las normas, que es el poder legislativo. El otro que administra los recursos públicos y que de alguna manera ejecuta las leyes que emite el Congreso, que es el poder ejecutivo. Y cuando se da una controversia, cuando se da algún conflicto, existe un poder judicial que es el encargado de solucionar, de disipar estas controversias. Es decir, finalmente el Poder Judicial entra en acción cuando hay un conflicto que no ha podido ser resuelto de manera, podemos decir, amigable entre las partes. Son tres niveles de poder, pero tres niveles que tienen el mismo peso, aunque algunos tienen más, digamos, la parte económica, que a veces eso da como que algo de más relevancia. Pero estamos hablando del Ejecutivo con el gobernador, el judicial con contigo como presidente de este tribunal y los magistrados, y los magistrados, y en el poder legislativo son los diputados locales con su presidente en turno, ¿no? Porque ellos sí cambian, bueno, al igual que ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, yo quiero decirte que el poder judicial es un poder que tiene mucha relevancia porque finalmente le toca decidir sobre el patrimonio, sobre la libertad de las personas, y eso es una responsabilidad altísima, ¿no? Yo creo que no hay función social más importante que esa, no solamente preservar el patrimonio, los bienes, los derechos de las personas, sino también en muchas ocasiones el bien más preciado después de la vida, que es la libertad, ¿no? Entonces, claro, la importancia del Poder Judicial no tiene realmente pues parámetro de comparación, y sí quiero decirte que es un poder que es el menos politizado, precisamente porque se ha generado un diseño para que se pueda acceder al cargo
a través de mecanismos, podemos decir, de representación o mecanismos de elección indirecta, que es a través de pues la participación de los poderes para que haya frenos, contrapesos, etcétera. Propone el Poder Ejecutivo una terna, la pasa al Congreso, el Congreso determina de entre las 3 personas propuestas quién es la mejor, y finalmente se integra al Poder Judicial, que será evaluado por el Tribunal Superior cuando decida, cuando termine su periodo y se tenga que decidir si es ratificado o no. Ok. Y lo que nos quedamos en la parte del trabajo ya más específico que hace el Tribunal Superior de Justicia, ¿a qué accede aquí un yucateco en su derecho? Sí, bueno, podemos dividir al Poder Judicial en 2 partes, los juzgados de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia. Okay. En primera instancia están los jueces, le llamamos los jueces de primera instancia o jueces naturales, que son quienes deciden por primera ocasión las controversias que se presentan ante ellos. Un particular al que no le pagaron una deuda, un particular al que no le pagan la renta de la casa que es de su propiedad, una persona que firmó un pagaré y no se le quiere pagar, una persona que se quiere divorciar o que quiere la custodia de sus hijos, o que quiere que el padre pierda la patria potestad porque no ha obtenido un buen comportamiento hacia sus hijos, etcétera. Pueden darse muchas situaciones que podemos dividir a grandes rubros en materia mercantil, en materia civil, que son cuestiones entre particulares, la materia familiar, que es mucho más social, y la materia penal, que tiene que ver con los delitos. Cuando alguien comete un delito, entonces tiene que someterse a un proceso penal y que pudiera terminar en una privación de su libertad, es decir, puede ser condenado a prisión. Correcto. Entonces, deciden los jueces de primera instancia, y cuando alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión de las personas, entonces acuden al Tribunal Superior de Justicia para que solucione la controversia en segunda instancia, es decir, una revisión de su asunto, que nosotros llamamos apelación, y en materia penal al final le llamamos casación. Bueno, estoy con el doctor Marcos Celis Quintal aquí en una charla con sentido. Nos vamos a un corte comercial, volvemos. Desde Oaxaca a Yucatán, la fusión de las mejores artes culinarias en México. Y solo lo disfrutará en el corazón cultural de Mérida, Apoala, un agradable lugar para saborear los mejores platillos elaborados por la chef reconocida internacionalmente, y disfrútelos con los mejores cócteles y los más exquisitos mezcales artesanales de México y el mundo. Venga a saborear de la mejor tradición oaxaqueña en Mérida, Apoala, Santa Lucía. ¿Qué tal? Soy Nacho Cejudo y estamos aquí estrenando nuevo canal 163 para Comunique Channel. Aquí estaré con ustedes en el mismo horario con Comunique Informa y Crónica de la Noticia y nuevos proyectos. Canal 163 Comunique Channel. Viviendas dignas para los yucatecos. Mejor equipamiento y más seguridad. Seguimos comprometidos con tu bienestar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Continuamos aquí con el doctor Marcos Celis, él es el presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí del Gobierno del Estado. Estamos aquí en este bello edificio donde están todos los magistrados, aquí en esta sala del Pleno, y conversando con él. Doctor, nos quedamos en la parte de que un juicio que se está llevando y existe una controversia, ya hubo la sentencia, entonces uno como ciudadano mexicano tiene derecho a una segunda instancia.
esta segunda instancia, estamos hablando aquí del del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sí, efectivamente, cuando una persona ha llevado un juicio ante un juez de primera instancia y no tiene, pues siente que no está conforme con lo que decidió el juez por alguna razón, puede acudir al Tribunal Superior de Justicia, quien a través de la sala que corresponda a la materia, si es mercantil, si es civil, familiar o penal, va a determinar de manera definitiva quién tiene la razón. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia en lo jurisdiccional, es decir, en los asuntos judiciales, funciona como un tribunal de revisión del asunto que fue planteado a los jueces por primera ocasión. Y bueno, el Tribunal Superior de Justicia también tiene una doble naturaleza, es un órgano de gobierno del Poder Judicial y también es un órgano jurisdiccional. En el aspecto jurisdiccional ya te comenté que lo que hace es hacer la determinación final de a quién le corresponde la razón cuando hay un conflicto entre las partes. En la materia de gobierno, en la materia, podemos decir inclusive hasta un tanto política, no en el sentido de política electoral, sino en el sentido de compartir el gobierno, pues es el órgano que podemos decir es la máxima autoridad del Poder Judicial, que lo que hace es revisar todos los asuntos que tengan que ver con el gobierno del Tribunal Superior de Justicia y finalmente determina grandes rubros como el presupuesto del Estado, determina las cargas de trabajo entre las salas del Tribunal Superior de Justicia y hay una que es importantísima, que es fungir como el gran árbitro entre los poderes, es decir, como Tribunal Constitucional, el Pleno se constituye y tiene a su cargo la revisión de la constitucionalidad de los asuntos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo e inclusive de violaciones a los derechos humanos por parte de los particulares, es decir, tiene una gama de asuntos que tienen que ver con el respeto a la Constitución del Estado de Yucatán. Por lo general el Ejecutivo pasa a una ley, quiere modificar algún aspecto constitucional y el Legislativo lo aprueba, lo cambia. Entonces esto que funge el Tribunal Superior de Justicia como árbitro es en caso de que esta ley no concuerde con el derecho a los yucatecos, es la autoridad de aquí en el tribunal, en el pleno, donde se decide su aplicación o si se aprueba o no. ¿Eso es lo que estamos mencionando? Sí, efectivamente, independientemente de que hay una justicia federal, donde hay un juicio de amparo, donde hay igual mecanismos de control de la Constitución federal, la Constitución local también está compuesta de normas importantes que deben ser respetadas. Y en ese sentido, si una ley viola la Constitución a través de una acción de inconstitucionalidad, de una controversia constitucional que es conflicto entre poderes o entre órganos de la administración pública, o a través de una cuestión de constitucionalidad, que es la consulta de constitucionalidad, le llamamos control previo de constitucionalidad, antes de que emita la ley del Congreso nos puede consultar si hubiera la duda, y nosotros determinamos si esa norma que se piensa expedir o que está en proceso de expedirse puede ser apegada a derecho, respetuosa de los derechos de los yucatecos o no. Y por otro lado tenemos la omisión legislativa. Hoy precisamente estamos trabajando, tramitando una omisión legislativa que un grupo de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, plantearon al Poder Judicial en relación con el matrimonio igualitario y estamos en los próximos días por resolverlo, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Entonces, la verdad es que sí son asuntos muy importantes que se ventilan ante el Tribunal Constitucional, que se conforma por el Pleno de los 11 magistrados. También aquí nuestra Constitución y nuestros diputados federales han aprobado un nuevo sistema penal. Estamos hablando de los juicios orales. ¿Aquí también ya se está llevando a cabo ese tipo de juicio? Sí, efectivamente, nosotros fuimos la cuarta entidad del país en aplicar en todo el territorio del Estado la oralidad penal. ¿A qué se refiere esto? Es un nuevo sistema de justicia que en vez de tramitarse a través del papel de manera dispersa, es decir, que se pudo haber llevado en el desahogo de las pruebas 2, 3 años, etcétera, se resuelve a través de sistemas de audiencias concentradas, de audiencias
sobre todo la principal en una única audiencia y algunas audiencias preparatorias del juicio. ¿Se graba todo? Se graba totalmente, está abierto al público, puede la gente acudir y presenciar lo que se está haciendo en todas las audiencias. Entonces, este sistema lo que hace es darle un nuevo dinamismo, una mejor calidad al juicio penal, pero sobre todo le da mucha agilidad, ¿no? A través del sistema de audiencias, en lugar de ser una especie de diálogo epistolar donde un abogado presenta un escrito y dentro de algunos meses le contestan y luego vuelve a presentar otro y se le vuelve a contestar, bueno, pues todo se resuelve en el mismo momento, estando presentes el juez o el tribunal de juicio oral, que se conforma por 3 jueces, la parte acusadora, que es el Ministerio Público o la Fiscalía del Estado, y la Defensoría, que puede ser pública o privada. Entonces, estando las partes en la audiencia, lo pueden resolver de manera inmediata, ¿no? Esta reforma penal ya es aplicado en todos los juicios, o sea, hablo del civil, mercantil, penal, o sea, ya es aplicado aquí en el Estamos Estado. en un proceso de transformación, ya se aplica totalmente en todo el territorio estatal en materia penal, se aplica en todo el territorio para todos los asuntos de materia familiar y se aplica de manera gradual, es decir, para los juicios ejecutivos en materia mercantil. En materia civil todavía no empezamos, pero seguramente coordinándonos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, pronto arrancaremos la revisión de los códigos para poder iniciar la oralidad en materia civil muy pronto. Bueno, esto tiene, como mencionaba, muchas ventajas porque los juicios antes escritos tardaban muchísimo y ahora viene un recorte en tiempos, ¿no? Y también en cuanto a justicia, pues en juicios penales, el que está apresado, pues también como que ahora también veo que ha cambiado, y en esto me gustaría, nos tenemos que ir a un corte, continuar, pero ha cambiado como que ya no se puede decir el nombre, ya no se puede, o sea, como que ahora sí ya no es culpable de inicio, sino que hay que demostrarle, ¿no? Pero me gustaría continuar con esta charla, aquí Charla con Sentido. Estoy con el doctor Marcos Celis, él es el presidente del Tribunal de Justicia aquí del Gobierno del Estado de Yucatán. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos. Desde Oaxaca a Yucatán, la fusión de las mejores artes culinarias en México. Y solo lo disfrutará en el corazón cultural de Mérida, Apoala, un agradable lugar para saborear los mejores platillos elaborados por la chef reconocida internacionalmente y disfrútelos con los mejores cócteles y los más exquisitos mezcales artesanales de México y el mundo. Venga a saborear de la mejor tradición oaxaqueña en Mérida, Apoala, Santa Lucía. ¡Qué bonita tu ciudad! Paga, paga tu predial, paga tu predial. ¡Qué bonita tu ciudad! Paga tu predial, dale, paga tu predial, paga tu predial. ¡Qué bonita tu ciudad! Ayuntamiento de Mérida. ¿Qué tal? Soy Nacho Cejudo y estamos aquí estrenando nuevo canal 163 para Comunique Channel. Aquí estaré con ustedes en el mismo horario con Comunique Informa y Crónica de la Noticia y nuevos proyectos. Canal 163 Comunique Channel. Continuamos aquí en el Tribunal Superior de Justicia con el doctor Marcos Celis Quintal, él es el presidente de este tribunal. Y bueno, yo me quedé, antes de irnos al corte, doctor, en que si la parte penal ahorita como que los tiempos se acortan con este tipo de juicios orales. Pero también yo quisiera enfocarme un poquito más al trabajo que se hace aquí en el tribunal, específicamente si yo no estoy conforme con la sentencia, que lo habíamos platicado en los bloques anteriores, con la sentencia de un juez, acudo al Tribunal Superior de Justicia con mi apelación
y entra a una mesa, entra a un juzgado. ¿Qué es lo que se hace aquí cuando entra mi apelación? Sí, bien, déjame decirte que cuando una persona no está conforme con la decisión de un juez de primera instancia, que normalmente es un juez único, es decir, es una decisión unipersonal. Ajá. Que dicta la sentencia. Excepto en el área penal, que ahora el Tribunal de Juicio Oral son 3 personas, que el índice de revisión disminuye bastante. Pero cuando es un único juez, o en todo caso, acude al Tribunal Superior, y el Tribunal Superior, que se conforma por salas de 3 magistrados, excepto en materia para adolescentes, que es solo 1, pero en general las salas se conforman por 3 magistrados y la decisión se toma de manera colegiada, es decir, la decisión ya no depende de una sola persona, sino de 3 que se tienen que poner de acuerdo, cuando menos 2, para tomar la decisión. ¿Eso qué es lo que genera? Que la decisión es una decisión mejor discutida, mejor reflexionada, pero sobre todo para que tengan que ponerse de acuerdo al menos 2 personas o 3 personas para tomar la decisión definitiva, genera la garantía de que va a ser una decisión tomada con el mejor conocimiento, con la mejor sabiduría posible, pero sobre todo con la mayor transparencia y honestidad que puede tener que pues, pasar por 3 personas. Decidir 3, un asunto que una sola persona pues es mucho más fácil que pueda ser corrompible, ¿no? Entonces esto genera la garantía de la excelencia, de la imparcialidad y sobre todo de la honestidad. No, y transparencia, que es ahorita un tema de lo que los mexicanos nos quejamos de la parte del gobierno, de quien nos gobierna, ¿no? Y bueno, y aquí en este edificio, pues la verdad, como mencionaba al comienzo, hay transparencia, se ve todo. Y bueno, yo por último quisiera hablar sobre el rol que tienen los magistrados en este edificio del tribunal. ¿Qué hacen? ¿Cómo se pueden... se rolan en sus mesas colegiadas o son fijos? ¿Cómo se hace? Bueno, antes la ley establecía que un magistrado tenía que ocupar, de acuerdo con el número que le asignaba el Congreso, determinada sala o determinada materia. Hoy el Tribunal Superior de Justicia en pleno tiene la facultad, a través de acuerdos generales, de decidir cómo distribuye sus cargas de trabajo y en consecuencia cómo se conforman las salas. Es decir, un magistrado que vio la materia mercantil, el día de mañana puede ser asignado por el propio tribunal para ver materia familiar o materia civil o inclusive materia penal. Es decir, todo esto está conformado de acuerdo con la distribución de cargas de trabajo, con los perfiles de los magistrados y la decisión de cómo se distribuyen los asuntos y las materias para cada magistrado y consecuencia cómo se integran las salas, es una decisión que toma el conjunto de los magistrados, es decir, lo que nosotros llamamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, esta parte pues no me gustaría ni que pasara, pero en el supuesto caso que tampoco como ciudadano yo esté de acuerdo con lo que este órgano colegiado dictó como sentencia, yo como ciudadano tengo derecho a irme a una última instancia, ¿no? Sí, que finalmente no es una instancia propia de nuestro sistema de justicia, sino más bien es un juicio de derechos humanos, ¿no? El famoso juicio de amparo. Si una persona no está de acuerdo con la decisión final que toman los magistrados, por supuesto puede pedir que se revise, ya no desde el aspecto de legalidad, sino desde el aspecto de si se violaron o no sus derechos humanos. En ese caso, el juicio de amparo lo que busca es proteger los derechos de las personas. Y si hubiera alguna violación a sus derechos, bueno, entonces tendrá que decirle al Tribunal Superior de Justicia que o vuelva a emitir una sentencia respetando los derechos de las personas o, en todo caso, anular la propia sentencia y el último de los casos, bueno, tomar una decisión respecto de a quién le corresponde la razón al contraluz de los derechos humanos. Pero bueno, el juicio de amparo, que es podemos decir, la última posibilidad de revisión del asunto,
tiene que ver con la violación o no de los derechos humanos. Correcto. Y yo como última pregunta, cuando yo estoy, mi expediente o mi asunto, mi inconformidad está en una mesa, ¿tengo derecho a poder hablar con los magistrados o presentarles escritos? ¿Tengo ese derecho? Sí, efectivamente. De hecho, los juicios de apelación o de casación, como también se le llama cuando es ya una sentencia definitiva, se presentan por escrito. Ajá. ¿Sí? Y a final de cuentas uno presenta sus agravios o las cosas que no le gustaron de la sentencia anterior, y también tienen una audiencia donde pueden expresar lo que a su derecho convenga, sus inconformidades, sus agravios, etcétera, y finalmente, después de ser escuchados, los magistrados toman la decisión. Es decir, sí hay la posibilidad por escrito y de manera verbal de que las partes puedan expresarse y que puedan ser escuchados por los magistrados. Pues yo agradezco muchísimo al doctor Marcos Celis Quintal, él es el presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí del estado de Yucatán. Muchísimas gracias por esta visita. Caray, muy agradable la charla. A lo mejor nos faltó, pero la verdad le agradezco muchísimo todo esto que nos platicó sobre la función hoy del presidente del tribunal. Sí, te agradezco mucho a ti, Nacho, esta posibilidad de poder pues, dirigirnos a este importante sector de la comunidad que ve el programa. Por supuesto, es un privilegio poder ser parte de él, y están las puertas abiertas para que podamos seguir platicando. Hay muchos asuntos interesantes. Quiero decirte que el proceso judicial, el sistema de los juicios en Yucatán está cambiando, se está transformando para hacer una justicia más moderna, más ágil, de mejor calidad, y estamos empeñados en que así sea, y no vamos a descansar hasta lograrlo. Por supuesto que estos cambios tienen que ser procesos que se van dando en el día a día, hay que cuidarlos todos los días, pero creemos que en el mediano y largo plazo Yucatán seguramente tendrá una mejor justicia. Muy bien, pues muchísimas gracias. A tus órdenes. Buenas noches, y estuvimos aquí en una charla con sentido. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.